buenos días y bienvenidos a este webinar organizado por Oficina Acelera Pyme AFM Cluster titulado Agua 4.0, Inteligencia Artificial y Eficiencia con Proficiency Systems de Hedernova. Soy Naroa del equipo de AFM Cluster y os voy a hacer una pequeña presentación antes de empezar con la jornada. Después daré paso a José de la empresa Opertec. Luego habrá un pequeño tiempo para preguntas y respuestas y después cerraremos la jornada. Bueno, AFM Cluster es la primera asociación industrial que nace en el país, tiene más de 75 años y es una asociación de fabricantes de máquina de herramienta, la cual engloba a más de 800 empresas con sus 7 diferentes asociaciones. Este año AFM es parte de la red de Oficina Acelera Pyme, que se dedica a dar apoyo a las pymes para su transformación digital. Esta oficina tiene una ayuda que se llama Kit Digital y va dirigido a pymes y autónomos para que puedan transformar su empresa digitalmente. También os vengo a hablar de Join, la primera plataforma industrial que ha creado en AFM, y esta aplicación tiene como objetivo poner a los candidatos y a las empresas en contacto. También os quería hablar de Airise, una ayuda que ha sacado la Fundación de la Unión Europea. Y es una ayuda que va dirigida a las empresas manufactureras de Europa con la ayuda de que puedan implantar la inteligencia artificial en sus procesos internos. Y nada, con esto doy paso a José de la empresa Opertec para que pueda dar su ponencia. Vale, muchas gracias, Naroa, y bueno, bienvenidos a todos a esta sesión. Bueno, como apuntaba Naroa, el objetivo de la charla de hoy es de hablar de aplicación de Thyssense, de la herramienta Thyssense de General Electric, como solución de análisis avanzado de datos industriales, en este caso en el sector del agua, para aplicar técnicas de inteligencia artificial a mejora de la gestión de procesos. Esto es un enfoque muy concreto en un sector muy específico en el que vemos que hay bastante tracción, pero bueno, la tecnología que vamos a ver es fácilmente extrapolable a otros ámbitos y eso va a ser uno de los puntos de la charla, ¿no? De tomando esta base de ejemplo, pues cómo se puede esto aplicar en otros sectores y intentaremos pues también tirar algún puente de conexión pues con el mundo de la máquina herramienta, que es donde os movéis la mayoría. Entonces, bueno, un par de palabras primero sobre Opertec, sobre quiénes somos y qué hacemos para que quienes no nos tengáis en el radar, nos podáis ubicar. Nosotros, Opertec, somos una empresa de expertos en automatización y transformación digital en clientes de industria y de infraestructura. Nos movemos pues, como el esquema clásico de una distribuidora. Distribuimos soluciones de este sector, de automatización industrial y transformación digital, tanto de la mano en lo que sería el ámbito software como en el que sería el ámbito hardware. Eh, entonces, bueno, además estamos compuestos por un equipo con perfiles técnicos, que tiene experiencia del mundo de las ingenierías y entonces, pues bueno, queremos aportar un valor añadido más allá de la mera distribución y de la prescripción de software, pues posicionarnos como un socio de ingenierías o de clientes finales en buscar sus estrategias de transformación digital y de mejora de automatización. Y esto pues lo hacemos de la mano de unos partners industriales de prestigio, como es el caso de General Electric, que es el industrial bueno, el fabricante del software que tiene objeto la charla de hoy, de Thyssense. Aquí tenéis en esta transparencia estos partners a los que hacía referencia. GE Vernova, que es nuestro partner de referencia para todo lo que es el ámbito de productos software, como el que vamos a ver hoy, pero bueno, también hay un amplio abanico de productos. Emerson, que es nuestro partner de referencia para la automatización industrial, para lo que serían PLCs y todo este tipo de equipos. Y bueno, hay otros partners más que completan esta oferta, destacar OpsWatt, que es un líder en software de ciberseguridad. Estos productos nosotros los organizamos, nuestra propuesta de productos de software y de hardware de automatización industrial y transformación digital lo estructuramos en este pequeño esquema que bebe un poco de la referencia del modelo ISO 95, del modelo de Purdue, de capas, ¿no? En la gestión automatizada de instalaciones y procesos. En la parte más baja, que sería la parte de hardware de automatización, es donde ubicamos los productos de Emerson Automation, como decía, toda una gama de PLCs, pantallas táctiles y demás.
En la parte de software, pues bueno, tenemos toda una suite que se denomina Proficy, el nombre comercial con el que GE lo promueve es Proficy, en la que tenemos soluciones SCADA, historización, gestión de procesos por lotes, informes, envíos de alarmas, comunicaciones industriales. Esto en lo que sería la automatización más clásica. Y en un ámbito más elevado de digitalización y de procesos e infraestructuras. Tenemos también producto de la mano de GE y aquí es donde ubicamos Thyssen. Este es el producto que vamos a estar hablando hoy, el que vamos a utilizar en nuestra presentación, en combinación con algún otro de por aquí, pero bueno, ya será un rol secundario. Y es nuestra herramienta de análisis predictivo y de inteligencia artificial que os decía antes. Transversalmente a todo esto, pues tenemos a OPSWAT como referencia con diferentes productos del ámbito de ciberseguridad para hacer ciberseguros todas las arquitecturas y nuestros sistemas en los que intervienen todos estos productos. Y lo que decía, ¿no? Aparte bueno, de proporcionar el software, de dispensar el software o el hardware que veis en la presentación anterior, en la transparencia anterior, pues nuestro equipo técnico en el que estoy yo englobado, pues nos encargamos de dar un servicio postventa y un servicio preventa que es clave para poner este tipo de productos, pues porque en no pocas ocasiones implican una transformación, ¿no? A nivel de operaciones o de arquitectura y entonces, pues bueno, acompañamos a la venta de estos productos pues con servicios de diagnóstico y diseño. Podemos ofrecer también oficina técnica, soporte técnico, muy importante cuando se utilizan estas tecnologías por primera vez y en la misma línea la formación. Ofrecemos toda una gama de cursos online directamente nosotros en castellano o de la mano de los industriales, pues nos encargamos de organizar grupos para cursos más específicos, en este caso normalmente ya en inglés, porque como veis todos nuestros proveedores al final son empresas norteamericanas. Bien, entonces eso sería quiénes somos y qué hacemos. Bueno, y pues, yo en lo particular, pues como decía, estoy en el departamento técnico, soy responsable del servicio postventa. ¿Vale? Entonces, bueno, si alguna vez tenéis alguna duda y tenéis que contactar con Opertec para cualquier tema relacionado con estos productos, pues el equipo en el que estoy yo será el que intentará dar respuesta en tiempo y forma, que se suele decir. Vamos ahora al caso de estudio que tenemos hoy, al caso de estudio y de ejemplo. Y como decía, esto va a tratar de aplicar Cisense, que es esta solución software de análisis de datos de producción, en el ámbito de la gestión del agua. ¿Por qué hemos elegido este sector? ¿Por qué pensamos que era un buen caso de ejemplo y un cliente interesante? Bueno, en este caso estamos hablando de una empresa bueno, importante de implantación nacional prácticamente en 13 comunidades de las 17, como se puede ver aquí en el esquema. Y es una empresa que es una empresa concesionaria que se dedica a la explotación de infraestructura relacionada con el ciclo integral del agua, con operar depuradoras, con llevar centros de control de distribución de agua y demás actividades relacionadas con todo el ciclo integral del agua, ¿no? Entonces es una empresa, como decía, con un volumen importante que está presente en todo el territorio nacional o en prácticamente todo y que cubre pues todo este tipo de instalaciones. Son instalaciones que ya tienen un grado de automatización entre medio y alto porque este sector está bastante maduro. A día de hoy pues prácticamente todas las plantas están bien automatizadas a nivel de PLCs. Suelen tener un SCADA para supervisar el proceso, para hacer pantallas que monitoreen el estado de las operaciones y en bastantes ocasiones tienen un sistema de registro histórico potente, ¿vale? Pues porque de hecho es un imperativo legal, ¿no? De tener registros históricos pues, de cómo ha ido la dosificación de los componentes y la calidad del agua. Entonces, entendíamos que era un sector maduro en el que aplicar tecnologías de análisis avanzado e inteligencia artificial podía suponer una ventaja añadida. Y así lo vio también el cliente que quería diferenciarse, pues cuando sale una licitación para gestionar una nueva depuradora, de poder ofrecer un servicio distinto al de otras empresas de la competencia, ofrecer un plus, ¿no? Entonces, esto además cuadra muy bien, pues bueno, con las iniciativas que se están impulsando desde Europa, desde la Comisión Europea, y en concreto tanto en el ámbito de la digitalización como en el ámbito de la gestión del agua. Por lo tanto, tiene un doble interés. Entonces, bueno, era un punto clave, por lo tanto, para reforzar todavía más esta iniciativa. Y lo que es más importante, pues además, en un momento dado,
existiría la posibilidad por parte del cliente de pedir ayudas y de pedir subvenciones para acabar de impulsar esta iniciativa. Entonces, bueno, estamos hablando de eso, de poder mejorar las posibilidades del cliente a la hora de competir en ofertas públicas, mejorar la eficiencia de su gestión y a nivel de lo que sería la evolución hacia la industria 4.0, pues sacar buscar unas sinergias con otros productos que en buena parte de las instalaciones ya existían. En este caso, productos de General Electric, como sería nuestro historizador y nuestro SCADA. Pero ya veréis que Thyssense es una herramienta que puede trabajar también perfectamente con otras soluciones de historización o de SCADA de la competencia, siempre y cuando pues, existan unos estándares de automatización para lo que serían las conexiones. Entonces, si bajamos un poco más el foco y vamos al punto de partida en el que nos encontrábamos, bueno, el cliente, el escenario que nos planteó como reto era un tema de detección de anomalías, que es un caso relativamente básico de análisis avanzado. Hablo de análisis avanzado en general y en particular de inteligencia artificial y de machine learning, para el mantenimiento, y aquí es un ámbito común ya entre la gestión de agua y lo que pueda ser, pues bueno, la supervisión de maquinaria industrial. Detección de anomalías, ¿no? ¿En qué consiste la detección de anomalías? Consiste en tener caracterizado lo que sería el comportamiento normal de una máquina en base a un histórico. Nosotros ya hemos acumulado datos durante un periodo de tiempo relativamente largo que cubra todos los escenarios que puedan darse. Y entonces podemos pedirle, eso lo guardamos en una solución de historización potente que nos permita guardar toda esa información y luego consultarla. Importante no solo guardar, sino también poder consultar de manera ágil, y eso pues, conviene una plataforma de historización del estilo de G-Historian, la propia G-Historian. Entonces, partiendo de esa base, nosotros podemos aplicar estos algoritmos de análisis avanzado para caracterizar el comportamiento de la máquina o de la instalación en este caso. Si detectamos que en algún momento el comportamiento no se ajusta a lo que hemos definido como normal, pues tendremos por definición una anomalía. No tiene por qué necesariamente suponer una situación de emergencia, pero por lo menos sí que ya es un punto que conviene que alguien revise. Bien porque realmente hay un problema de fondo, o a lo mejor es porque un comportamiento nuevo que podemos incorporar a la normalidad para así ya filtrarlo en el futuro. Entonces, esto en este caso, al cliente le preocupaba detectar anomalías en los sensores de presión de la red de distribución de agua en la ciudad de Castellón. ¿Por qué? Bueno, porque los sensores pues, se pueden estropear, se pueden embozar, se pueden atascar o puede haber un reventón. Y todo esto, pues al final son anomalías. Está claro que un reventón ya no es algo más que una anomalía. Eso a día de hoy ellos ya lo pueden detectar con los sistemas de supervisión que hay. Pero lo que se buscaba es eso, una alerta preventiva. Es decir, este sensor está haciendo cosas raras, a ver si de aquí a X horas puede haber un reventón, ¿no? Y entonces ya pues que se tomen acciones antes de que el problema ocurra. Esa es una de las ventajas de la detección de anomalías. En el mundo del mantenimiento de maquinaria, también la detección de anomalías nos permite hacer lo que se llama, en lugar de mantenimientos preventivos en base a horas de maquinaria funcionando, lo que nos permite hacer es un mantenimiento preventivo basado en condiciones. Es decir, yo no voy a hacer un servicio en la máquina porque lleva 1000 horas trabajando, sino que lo voy a hacer porque estoy viendo que el comportamiento de la máquina se está alejando de la normalidad. Y eso puede ocurrir a las 1000 horas, antes de las 1000 horas o después, ¿no? Entonces, es una manera de optimizar los servicios a la maquinaria en el mantenimiento preventivo. La misma tecnología al final. ¿Qué restricciones teníamos en este escenario? Bueno, los datos históricos que íbamos a utilizar para averiguar para caracterizar esa normalidad estaban en nuestro historial. Íbamos a desarrollar unos algoritmos en base a unas plantillas que Thyssense ya ofrece de serie, y esto es interesante, ¿vale? Si alguien va a empezar a utilizar Thyssense desde cero, la hoja en blanco puede ser muy dura. Thyssense viene ya con algunas plantillas de ciertos análisis para utilizar de manera fácil, que luego nosotros podemos ir complicando o evolucionando a medida que nos vayamos haciendo con la herramienta y tengamos más dominio. Y aquí, pues bueno, el cliente nos planteó de entrada, esto era un primer proyecto piloto, la detección de anomalías en 5 puntos de la red, en cinco estaciones de medida que tenían señal de presión y de caudal. Y también, bueno, se nos pidió que caracterizáramos el comportamiento en 3 escenarios diferentes, porque ya como todos comprenderéis, el estado de la red de distribución de agua no es el mismo por la mañana que por la tarde que por la noche. Son 3 situaciones muy diferentes, entonces valía la pena a la hora de
determinar qué es la normalidad, pues tener tres normalidades diferentes. Normalidad de mañana, de tarde y de noche. Y no una única normalidad para las 24 horas del día. Nos permitiría ser más finos. Bien, pues bueno, este es el escenario que se planteó. Como decía, es un cliente que, sobre todo en el área particular de la ciudad de Castellón, tiene una automatización y sensorización de la red muy elevado, con muchos datos en Historian y una buena supervisión en un centro de control realizado con iFix, todo productos de G, pero como decía, esto no es un limitante, podrían ser productos de terceros. Entonces se hizo esta iniciativa acotada a 80 horas hombre, es decir, un par de semanas de trabajo, para hacer un primer despliegue, que fuera una prueba de valor y que el cliente pues viese que la herramienta Cisense es un producto ya muy consolidado con varias décadas. No es un producto nuevo porque vale la pena decir que hay muchas soluciones de software de análisis en el mercado de nueva aparición. Cisense pues ya es una cosa que ya está contrastada por varias décadas en el mercado. Entonces no era tanto contrastar la herramienta, sino el encaje de esta herramienta en la operativa de esto. Bueno, hemos puesto el escenario sobre la mesa, entonces vamos a decir cuatro palabras sobre qué es Cisense y luego ya iremos viendo pues, cómo ha sido el piloto y qué es lo que es. Decir, bueno, lo hemos visto antes, Cisense es uno de los productos de la suite Proficiency de General Electric Vernova, de GE Vernova, que complementa pues eso a nuestros SCADAs, como son iFix y Simplicity, a nuestro historizador, etcétera, etcétera, etcétera. Y Cisense lo que hace es proporcionar eso, un análisis avanzado de los datos de proceso o de maquinaria. Y tiene la diferencia con otros productos de la competencia en el que está pensado para que lo utilice un ingeniero de automatización. ¿Vale? No tienes que ser un matemático o un científico de datos, que es una de las profesiones que están de moda hoy en día. Si lo eres, pues mejor, porque tendrás más bagaje y tendrás más intuiciones, pero esto está pensado pues, para automatistas o procesistas. ¿Y por qué? Porque los automatistas y los procesistas a lo mejor no son unos súper expertos en matemáticas y en modelado de datos bueno, y análisis informático avanzado, pero tienen otra cosa, que es que conocen muy bien su proceso y su máquina. Y entonces tienen intuiciones. Por lo tanto, cuando hagan un análisis, no se van a fiar de lo que les digan las matemáticas, sino que lo van a contrastar contra su propia intuición. Y esto es un valor añadido muy grande que un matemático no tiene, a no ser que ya sea un especialista y lleve mucho tiempo haciendo análisis matemático de esta máquina o de este sector. Entonces, lo que ha pretendido aquí General Electric cuando sacó este producto pues creo que fue a finales en torno al año 2000. Entonces, cuando este producto salió al mercado, pretendía eso, de ofrecer herramientas para poder aplicar todas estas soluciones de análisis en un entorno amigable para un automatista, que con una formación mínima pues fuera capaz de hacer todos estos cálculos y estos modelos. Además, Cisense proporciona 5 capacidades. Cubre todo el ciclo de lo que es un proyecto de análisis avanzado. Esto tampoco es lo habitual en muchas soluciones que hay en el mercado hoy en día. Bueno, a veces sencillamente porque llevan 2, 3 años en el mercado, no les ha dado tiempo a cubrir todo el ciclo. Y el ciclo es el que veis aquí. Lo primero es poder analizar los datos, y yo poder cargar conjuntos de datos, datasets, en inglés, vamos, esto está dominada la terminología por el inglés. Voy a intentar traducirlo todo por no abusar de anglicismos, pero bueno, cargar esos conjuntos de datos de las fuentes que tengamos, de esos históricos que pueden ser software de historización o bases de datos tradicionales, ficheros CSV, etcétera, pues bueno, nos da las herramientas para componer unir diferentes fuentes de datos y construir un conjunto de datos único con toda la información relevante y a partir de ahí hacer un análisis de la causa fuente de mi problema, ¿no? Entender los fallos que están ocurriendo en el sistema o entender el comportamiento, más bien en nuestro ejemplo sería entender el comportamiento normal del sistema, viendo todos esos datos que yo pueda unir y analizar con unas herramientas, pues al final una manera rápida y mala de explicarlo sería como una especie de Excel vitaminado, ¿no? Con muchas más funciones. Entonces, bueno, ese es un primer punto que hay que empezar por aquí. No podemos ya decir dónde meto la red neuronal. No, yo primero tengo que haber entendido que estos datos que estoy recogiendo
Eso sería esta parte de aquí. Luego, cuando yo ya tengo esto completado, me puedo plantear hacer una monitorización de mi proceso bueno, para hacer alerta temprana. Y aquí es donde precisamente donde estamos, en la detección de anomalías, ¿no? Yo construyo, a partir del análisis, construyo esos modelos de normalidad y los puedo contrastar con el comportamiento, con lo que me llegue en tiempo real para avisar de que hay desviaciones. ¿Vale? Luego, a partir de aquí, ya si vamos madurando todavía más esto, Cysens nos ofrece posibilidades de hacer predicciones, ¿vale? Entonces ya proyectar a futuro lo que va a hacer mi sistema y esto me permite, pues eso, anticipar problemas antes de que ocurran, estimar, en nuestro caso lo veremos en el ejemplo, caudales a futuro que han de pasar por la instalación. Otra cosa muy interesante, lo que se conoce como soft sensors, ¿no? Sensores que no son sensores virtuales, por así decirlo, ¿no? Es decir, yo no me puedo permitir ahora mismo poner un sensor en esta parte de la máquina o en este punto de la instalación porque es muy caro o porque no es viable por lo que sea, pero si yo soy capaz de, analizando los datos de la instalación y a través del monitoreo, generar un modelo matemático, yo podré dar una predicción razonada del valor en ese punto de la instalación y de alguna manera me ahorro ese sensor si estoy suficientemente seguro de la calidad del modelo que yo he elaborado. Entonces eso también lo podemos hacer. Y en esta misma línea, llevándolo un poco más allá, pues estaría el tema de simulaciones. Y esto es muy interesante, pues bueno, en procesos, pero supongo que también en maquinaria, ¿no? De decir, ¿qué pasaría si yo pongo este determinado conjunto de parámetros? ¿Obtendré mejor calidad? ¿La máquina será más fiable? ¿Irá mejor o irá peor? Bueno, hay dos maneras de saberlo. Uno es implementarlo y probar con el riesgo y el tiempo y el coste que eso conlleva. O si yo tengo hecha una buena simulación, pues tirar de ello y ya pues descartar escenarios. Y esto pues, por ejemplo, en la industria aeroespacial se hace muchísimo. Pues bueno, tenemos esta tecnología y la podemos implementar también a nuestra escala y en nuestro. Y ya lo que sería el sumum de todo esto, el punto más evolucionado, pues sería esto, la optimización automática, ¿no? Yo tener una máquina que estoy leyendo lo que está ocurriendo, lo estoy monitorizando y a través de los algoritmos que yo he generado en la fase de análisis, soy capaz de proponer a la máquina nuevas consignas, cambiar velocidades o cambiar tolerancias para que la máquina siga operando en el rango óptimo, ¿no? Esto ya es el punto más evolucionado y requiere pues, de que todo esto esté muy maduro, por supuesto, porque tiene un riesgo detrás, pero hay organizaciones, hay instalaciones en las que se ha podido llegar a este punto utilizando Cysens. Entonces, bueno, ¿cómo vendemos Cysens? Lo vendemos, al final son tres productos en uno, por así decirlo. Nosotros vendemos una licencia y se obtiene un instalable que te lo pones en el ordenador y tienes tres entornos para trabajar. El primero lo llamamos Troubleshooter, que es donde hacemos la minería de datos, es donde analizamos los procesos, esa primera fase de las 5 que decíamos antes, construir el conjunto de datos y buscar allí. Y así que es un trabajo donde la persona encargada de utilizar Cysens pues dedicará sus horas a estar ahí mirando información y buscando pues lo que le interese. En este caso, lo que nosotros hicimos pues fue conocer el estado normal y caracterizar y elaborar esos modelos para determinar la situación de anomalía. Eso sería esta foto de aquí. Hay muchas pantallas, no se trata ahora de verlas, pero bueno, para que nos entendamos sería esta parte de aquí. Luego el segundo módulo es el arquitecto, que es donde configuro las analíticas, ¿vale? Yo a partir de este análisis que yo hago de los datasets, en este entorno de gráfico de programación que se asemeja un poco a MATLAB, para los que hayáis alguna vez utilizado esta herramienta, pues yo tengo unas librerías con cajitas, cada una para hacer funciones diferentes. Una cajita es la red neuronal, otra es una cajita donde yo puedo tirar código en Python o traer código en Python que me haya hecho en otros sitios. Otras cajitas son para darme conectividad con mi fuente de datos, con mi SCADA, etcétera. Voy montando mi algoritmo que se va a ejecutar en tiempo real, ¿vale? Y la última caja, el último producto sería el runtime, que es este que veis aquí, que es un motor donde yo este código que he hecho gráficamente lo puedo encapsular y lo pongo en un motor que lo va a ir ejecutando pues, con la periodicidad que yo le indique. ¿Vale? Y es el que me va a permitir a ejecutar mis analíticas de manera constante. Esto además se complementa con otro producto de la suite Proficy, que es Operations Hub, que me da una serie de pantallas, ¿vale? Para yo poder ver esto, ¿no? Porque si no, al final todo esto es una cosa muy de cálculos, muy que se hace en la trastienda. Al final, luego esto lo hemos de representar de alguna manera. Entonces, una posibilidad es utilizando Operations Hub. Pero estos mismos datos los podríamos publicar por OPC
y los podría utilizar para representarlos cualquier otra plataforma SCADA que tenga cliente o PC, que son la mayoría de las que hay en el mercado. Entonces, esto es nuestro producto, ¿vale? Analizar los datos desde Troubleshooter, generar los modelos en Architect y, por último, ejecutarlos en tiempo real desde Runtime. Bien, entonces, ¿qué se ha hecho en concreto en este proyecto piloto? Bueno, a ver cómo voy de tiempo. Bien, vamos bastante bien. Pues una primera aproximación a lo que sería detección de anomalías, ¿vale? Y la hicimos, bueno, con dos tipos de algoritmos diferentes. El primero es un algoritmo SPC, de control de procesos estadístico, y el otro es uno de análisis de componentes principales. El primero es mera estadística, es ciencia ya muy consolidada con, iba a decir décadas, ¿no? Pero siglos ya, ¿no? De, desde que se inventó, y pues el PCA sí que estaríamos hablando ya de un algoritmo de inteligencia artificial, como veremos a continuación. ¿Cómo ha sido la detección de anomalías utilizando SPC? Bien, bueno, nosotros hemos hecho del análisis de los datos, hecho en Troubleshooter, hemos preparado estos códigos hechos con el Architect, donde nos conectamos con la fuente de datos, en este caso el histórico de General Electric, ¿vale? Y entonces procesamos la información, identificamos la franja horaria, el nombre del sensor, esto con un código en Python, y aquí aplicamos una sencilla campana de Gauss. Al final dibujamos la campana de Gauss de la evolución de esa señal de presión durante, si no recuerdo mal, durante 15 días. Exacto. Hacemos la campana de Gauss con los datos de presión. Estamos hablando siempre de presión de los últimos 15 días. Y a partir de ahí, pues ya tenemos una caracterización de lo que es normal. Lo que se salga de, creo que eran 5 sigmas de la campana de Gauss, lo vamos a considerar anómalo. Como veis, es algo bastante básico. Y entonces, en una segunda, estos límites de normalidad los guardamos en un fichero Pickle de Python, donde quedan aquí exportados. Y una segunda blueprint, un segundo código que hemos llamado monitoreo, lo que hace es aplicar estos límites con los datos que nos vayan llegando en tiempo real. Y esto se va ejecutando, creo que es cada minuto, cada 5 minutos. Se lee la última lectura recibida en el histórico y se compara con estos límites que yo he definido antes, también con una serie de algoritmos hechos en Python sencillos. Y el resultado de esto, pues puede ser que estoy dentro de campana o fuera. Si estoy fuera de la campana es una anomalía y esto el código lo guarda lo vuelca en una base de datos SQL y van saliendo las anomalías a medida que ocurren, ¿vale? Y luego esto pues lo representamos en una pantalla de Operations Hub. Esto es el código como se ha hecho en el Architect y aquí pues en el Runtime, uno de estos por cada uno de los 5 puntos donde estamos siguiendo la presión. Esto se va ejecutando cada día y hace una nueva campana de Gauss con los valores de los 15 días previos. Esto pues son estos 5 motores de ejecución. Y por último, pues 5 motores de ejecución más que se van ejecutando en tiempo real para hacer lo que decíamos, la evaluación, la contrastación del dato contra los límites. En la pantalla que construimos, pues bueno, lo que se ve aquí es esto, al final es un valor de presión que va cambiando con el tiempo, esto lo graficamos, y esos límites de normalidad, esos bordes de la campana que van cambiando por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿vale? Y entonces las anomalías. Aquí veis que tenemos anomalías, no hemos cruzado la campana, pero bueno, nosotros en el mismo código, aparte de aplicar el criterio este de la anchura de la variancia, ¿no? Respecto a la distribución normal, aplicamos en el mismo código algún criterio más, como es que la señal no se mueva, que también podría ser una indicación de que el sensor se ha estropeado, o que la calidad del dato medido fuese mala. Entonces, bueno, aquí tendríamos algún problema de comunicaciones, probablemente más que de límites. ¿Vale? Entonces, esto es la manera de graficarlo. Aquí cambiaríamos el periodo que queremos ver y, bueno, podemos mover esta ventana a cualquier punto. Y aquí tenemos las anomalías que se han ido dando. No, de hecho, aquí lo que tenemos es, perdón, un listado de los 5 sensores ordenados de mayor a menor en función del tiempo que han estado en alerta, en que han estado en una situación de anomalía. Y así vemos los que han acumulado en el último periodo de 48 horas en concreto, los que han estado más tiempo en anomalía y a los que menos. Pues serán los sensores que necesitarán que alguien se mire porque son sospechosos de tener algún problema. A continuación, se hizo el mismo esquema, exactamente igual, pero en lugar de determinar los límites de normalidad por una campana de Gauss, aquí lo que se hacía era una
se aplicó un algoritmo de PCA, de Principal Component Analysis. ¿Qué es un algoritmo de Principal Component Analysis? Bueno, es un algoritmo que lo que hace es aplicar, lo que hacemos es representar los valores. Yo cojo todos los valores que yo esté monitorizando. En este caso lo hicimos para 2 puntos de la red, ¿vale? Y tengo su valor de presión y caudal. Valor y caudal de este punto, presión y caudal de este otro. Me hago una matriz y represento estos puntos en un espacio en este caso son 4 dimensiones, ¿no? 2 presiones y 2 caudales para 2 estaciones. Represento esos puntos, lo hemos de imaginar en un espacio de 4 dimensiones, se genera una nube y entonces lo que hace el Principal Component Analysis de alguna manera es diagonalizar esa distribución de los puntos en un sistema de referencia, bueno, en un sistema de referencia con unos ejes principales, ¿no? Si diagonalizamos la matriz, lo que estamos haciendo es buscando los ejes de este espacio de 4 dimensiones que capturan mejor la variabilidad de los puntos. Y entonces de esos ejes me quedo con los principales. Digamos que son los puntos donde se detecta la mayor parte de variabilidad de los datos. Es un poco difícil de explicar, pero bueno, yo creo que la idea más o menos se trata de eso, de cuantificar la dispersión de esos valores en ese espacio. Entonces, esto es un método que es más potente, ¿no? Porque a lo mejor el de análisis estadístico se entiende muy bien, es una señal y yo veo su oscilación. Aquí yo realmente de alguna manera estoy mirando la influencia cruzada de unas variables con otras, porque estoy aplicando el análisis de la normalidad no a cada señal de manera individual, sino al conjunto de las 4 variables. Y entonces puedo ser más fino y puedo detectar efectos cruzados. Bueno, entonces Thyssen permite hacer eso, aplicamos un modelo de PCA con estos datos, nos busca las correlaciones entre ellos, una variable contra sí misma la correlación es del 100%, pero luego pues hay otras correlaciones que ya son menos obvias y al final pues nos sale un modelo que en este caso nos cuantifica la confianza en un 91%. Esto tiene esta forma, ¿vale? Y lo aplicamos a nuestro mismo esquema, ¿vale? Lo mismo, aquí voy a hacer mi algoritmo PCA para caracterizar la normalidad. En este caso lo hacíamos, no lo podíamos hacer de manera cíclica como antes, sino que lo hace una persona y cada vez que él lo hacía, cogían los últimos 22 datos, los últimos 22 históricos de datos para sacar su algoritmo y luego, pues, lo mismo en tiempo real, vamos aplicando ese algoritmo contra los datos que nos van llegando. En caso de anomalía, lo guardamos en un SQL y lo monitorizamos. Y aquí pues sale algo más interesante, la verdad, pero se trataba de ir viendo posibilidades y entonces en una primera vuelta teníamos en este caso si graficamos 2 señales de presión de estos 2 puntos que van siguiendo esta evolución y el algoritmo pues nos detectó anomalías en este punto, en este y en este. Aquí es a lo mejor más obvio, pero aquí y aquí no era tan obvio, ¿no? A primera vista no lo hubiéramos dicho. Y bueno, las anomalías pues es por una distancia respecto al modelo. Nosotros podemos cuantificar cómo de grande queremos que sea esa distancia para detectar alarma. Podemos ajustar la sensibilidad o simplemente podemos volver a correr el modelo con más datos o con otro periodo de tiempo. Aquí es donde es lo que se apunta en este caso, ¿no? De sucesivas versiones. Yo cuando estoy en Troubleshooter, esta sería la representación de esos puntos que os decíamos, pues yo puedo sesgar, decir, mira, estos puntos que están por aquí muy lejos, no los tengas en cuenta cuando hagas el modelo. Yo gráficamente puedo pintar de amarillo los datos con los que yo quiero entrenar al modelo, ¿vale? Entonces aquí se ve un poco la dispersión en los ejes principales de ese espacio cuatridimensional que teníamos, pues con las 2 dimensiones principales lo representaríamos así. Y bueno, pues ya veis que esa es una herramienta que es relativamente fácil generar nuevas iteraciones y ir probando nuevos modelos, irlo refinando por aproximaciones sucesivas, ¿vale? Hasta que tengamos un producto que nos funcione. Eso en cuanto a detección de anomalías. Luego, otra cosa que se hizo en este cliente fue generar un sensor predictivo, un sensor que nos diese el valor del caudal a varias horas vista en función del histórico, para así probar otro caso de uso con el cliente. Y esto lo hicimos nuevamente con 2 algoritmos, 3 algoritmos. El primero fue con una red neuronal de backpropagation, que es una técnica de entrenamiento de redes neuronales que teníamos disponible, y otro por reglas de clasificación. Es una especie de árbol de decisión. Que si estás por aquí, haces esto, pues
Bueno, como veis, la gracia aquí es que tenemos muchos algoritmos, muchas herramientas de análisis avanzado y podemos irlas aplicando a nuestro criterio en un único entorno. Lo último es el Onyx. Esto es un estándar para nosotros poder traer a Thyssense redes neuronales hechas en otras plataformas, en otro software que yo tenga y me echo una red neuronal que quiero utilizar, pues bueno, la puedo exportar y la podemos traer a Thyssense para que se aplique aquí y usamos Thyssense en la parte de motor de ejecución en tiempo real. Sin entrar mucho en detalles, pero al final pues se trata de lo mismo. Utilizando Troubleshooter se hace una preparación del conjunto de datos para formatearlo. Son mis datos de historia de caudal en este caso. Entonces, bueno, aquí que nos interesó, pues son unos datos históricos, pero nos interesaba de alguna manera etiquetar el día de la semana del 1 al 7, porque no es lo mismo el consumo de agua de un lunes a un domingo. Entonces, bueno, hubo para eso, para facilitar luego el algoritmo, pues había que hacer un tratamiento de estos datos de manera, pues, generar, si esto fuera un Excel, generar columnas nuevas con el día de la semana puesto con una columna nueva que fuera del 1 al 7 y ese tipo de ajustes. Esto lo podemos hacer muy bien en Thyssense y generar al final, pues eso, un algoritmo que ejecutaríamos en tiempo real. Entonces, el resultado de este algoritmo era hacer la predicción del valor 10, 20 o 30 minutos hacia adelante. ¿Vale? Y esto se hizo, pues, como decíamos, entrenando la red neuronal sobre el dataset, conjunto de datos que habíamos arreglado, y luego la otra, pues, con unas reglas de clasificación, que es otra forma. Y los resultados, pues, se exportaban a un SQL y se representaban. ¿Vale? Aquí tenéis una revisión del conjunto de datos que hemos compuesto. Aquí vemos, pues eso, la señal de caudal, ¿vale? Y también metíamos las previsiones a 10, 20 y 30 minutos por delante. Y estos son unos datos que extraíamos de aquí, que era el día de la semana y la hora, ¿vale? Era un dato más, un metadato que sacábamos de aquí, en ese tratamiento previo, pues para facilitar la aplicación del algoritmo. Aquí no tenemos datos gráficos, pero bueno, salían unas previsiones que lo estuvieron mirando desde el centro de control y bueno, vieron pues que más o menos pues, iban en la línea, pero que evidentemente de una primera sentada no podemos hacer un algoritmo predictivo súper fiable. Esto es algo pues que requiere de una serie de iteraciones. Y aquí pues es clave la habilidad matemática, pero también el conocimiento de la instalación y del sector. Y ese es el punto que queríamos poner en valor, de que Thyssense pues, acerca todas estas herramientas a los automatistas y a los procesistas. Para acabar, pues los resultados y las conclusiones de este proyecto de 80 horas que se hizo con este cliente, al final es que el cliente final pues, validó la combinación de Thyssense y Operations Hub, que era el entorno este de las pantallas, como una solución válida para incorporar a su arquitectura y a su esquema de solución tipo. Si ellos hasta ahora ofrecían sus servicios de supervisión y monitorización a partir de iFix e Historian, pues incorporaron a su oferta, a su catálogo, por así decirlo, Thyssense y Operations Hub, y lo han tenido en cuenta para inversiones durante el 2024, que se han estado haciendo ya pues, para hacer ya, este es un piloto que se hizo en 2023, pues bueno, para que todo esto sea una realidad y se pueda dedicar más recursos al final para evolucionar estos algoritmos y hacer esas aproximaciones sucesivas y extenderlo a otros puntos de la red, pues se aprobó un plan de inversión. Y por último, pues bueno, aquí también modestamente en la casa pues ha sido una ocasión de probar en una instalación real todo este tipo de tecnología que, como digo, desde General Electric lleva mucho tiempo impulsándose en el mercado. Sí que es verdad que en España no había muchas referencias y pues, ha sido una manera de obtener experiencia sobre el terreno y depurar pues, tanto el equipo como nuestro entendimiento de la propia herramienta y así pues poderlo tener en cuenta en esas consultorías y esos estudios de transformación digital que desde Opertec a veces hacemos para nuestros clientes. Y nada más, yo con esto he concluido la presentación. No hemos entrado mucho al detalle de los algoritmos en sí, pero queríamos transmitir una visión global, ¿no? de la solución, de cómo se enmarca dentro de una cartera de productos más amplia y de cuál es la apuesta de General Electric al final de madurar sus arquitecturas de automatización tradicionales con este producto y otros más que las llevan un paso, varios pasos más allá en lo que a evolución se refiere, ¿no? Todos sabemos que la inteligencia artificial y los algoritmos predictivos son una cosa que está muy de moda, pero todavía a veces nos resulta difícil cómo aplicarlos al control de procesos tradicional y aquí pues vemos un ejemplo de ello y vemos un producto
que está refrendado ya por varias décadas en el mercado y que es una realidad desde hace tiempo. Entonces ya por mi parte concluyo. Si hubiera alguna duda, encantado de intentar aclarar. Muchas gracias, José. Ha sido muy interesante, de verdad. Han Gracias. entrado unas cuantas preguntas, entonces, Ujú. si te parece. Adelante. La primera, ¿qué opciones de servicio técnico ofrece Opertec? Bien, nosotros desde Servicio Técnico tenemos un equipo con una plataforma web. Entonces tenemos una dirección de correo que es support@opertec.com, donde cualquier usuario nos puede escribir, ya sea cliente nuestro o a lo mejor todavía no lo es, pero a lo mejor se ha descargado de nuestra web el producto y está haciendo pruebas con él. Pues les animamos a todos los usuarios que nos escriban allí, y desde ahí pues les atendemos vía email. Luego, aquellos clientes que ya son clientes de Opertec tienen ofertas de paquetes de horas, ¿vale? Pueden contratarnos paquetes de horas de prepago, y entonces eso es una bolsa de horas que tienen con vigencia anual para ir haciendo consultas, y entonces se les atiende. Ahí ya sí que abrimos la opción de soporte telefónico, reuniones remotas, incluso si hiciera falta, pues visitas. Eso serían las opciones de soporte que tenemos, y luego además las complementamos con el soporte de los propios fabricantes. Tanto General Electric como Emerson tienen contratos anuales de integrador, con los cuales les damos opción a hacer formación, a tener sus propias licencias y a hacer consultas directamente al fabricante. Aunque nos gusta, como somos el distribuidor en exclusiva en España y Portugal, pues bueno, lo que recomendamos es que las consultas nos las hagáis primero a nosotros, que os podremos atender con mayor proximidad al final. Y si son temas pues, que son más complejos, pues los podemos escalar en vuestro nombre al fabricante para así estar cubiertos. Con lo cual hay bastante cosa. Y en el caso particular de Cisens, tenemos una oferta de que por la compra de una nueva licencia hay 6 horas, sí, de consultoría con un responsable de producto directamente de General Electric para asesorar en el planteamiento del proyecto. Eso está incluido en el precio de las licencias. Muchas gracias. ¿Mm? También me gustaría preguntarte cómo se licencia Sysens. Sí, claro, esto es verdad, porque hablamos de producto, pero luego tema de licencias. Tendríamos que recuperar esta transparencia. La manera de licenciar habitualmente. Bueno, yo sí soy imaginémonos un fabricante de maquinaria, ¿no? Ahora dejemos de lado el ejemplo del agua y vayámonos al fabricante de maquinaria. Yo podría tener en mi oficina técnica a mis expertos, bueno, que han estado jugando con los datos históricos de las máquinas que tengamos a lo mejor en taller o en I+D, o a lo mejor las máquinas de un cliente, que tengamos algún acuerdo y podemos historizar el funcionamiento de la máquina y conseguir al final el petróleo en todo esto son los datos históricos. Entonces yo en mi oficina técnica tengo un equipo de una persona o dos que están utilizando el troubleshooter para analizar esos datos y con el architect haciendo sus algoritmos. Eso sería una licencia, ¿vale? Es la mínima licencia que venderíamos. Es una licencia para, para ejecutar este entorno de ingeniería. Y entonces lo que podríamos vender, si de aquí salieran unos algoritmos predictivos interesantes que nos anticiparan fallos en la maquinaria, lo que le podríamos vender al cliente final es que junto con nuestra máquina, en alguno de los ordenadores que tenga la máquina, o poner un ordenador al lado de la máquina donde haya un PC Windows, y allí pondríamos una licencia de runtime, que es el motor de ejecución, ¿vale? Que es este de aquí, donde corre el algoritmo. De manera que en oficina técnica yo tendría una licencia de desarrollo que me cubriría el architect y el troubleshooter, y un pequeño motor de runtime para hacer pruebas. Y luego con mis máquinas yo podría vender una pequeña licencia de runtime para ejecutarlo on-site y correr el algoritmo al ladito de la máquina. Así nos evitamos todos los problemas de comunicación con la nube y demás, ¿no? El algoritmo corre al lado de la máquina y si tiene que darme una alerta me la está dando allí. ¿Vale? Entonces, bueno, la manera de licenciar es por estaciones de ingeniería, en este caso una o dos para nuestra oficina técnica, y luego tantas licencias como máquinas vendamos con el motor de runtime. Y aquí la licencia varía, tiene un escalado en función del número de señales que yo necesite leer para implementar mis algoritmos. Si estoy leyendo 3 o 4 señales, pues será una licencia. Si estoy leyendo 50 señales, pues será una licencia más cara, ¿vale? La licencia runtime tiene un escalado en función del número de señales que yo tenga que leer de campo. Estas no, esto es por puesto de operario.
O sea que ese sería un esquema el esquema de licenciamiento al final, como trabajamos, ¿no? Por puestos de estaciones de ingeniería y máquinas donde se van a correr los algoritmos, y ahí hay un escalado en función de las señales de campo que utilicemos. Bien, y a raíz de esto, Ujú. Sysens puede trabajar con productos de terceros. Sí, esa es otra. Yo aquí os he enseñado la presentación bueno, de todo nuestro suite, ¿no? De toda nuestra suite. Aquí pues sería para nosotros lo ideal, pues haceros el traje completo, ¿no? Pero lo habitual en las ingenierías, en los clientes finales y demás, es que ya tengáis un SCADA, que a lo mejor no es el nuestro, nadie es perfecto, pero no hay ningún problema, o que tengáis una solución de históricos de terceros. Bueno, lo importante aquí, Cisen se puede integrar con esos SCADAs o con esos históricos, no hay ningún problema, siempre y cuando pues, utilicemos conectores estándar. ¿A qué me refiero? Bueno, lo habitual para hablar con los SCADAs es por OPC, ¿vale? Entonces, nosotros como Cysens podemos leer los datos del proceso a través de una fuente OPC, que sería vuestro SCADA, en un SCADA de terceros, y si hemos de dar una alerta, bueno, al final lo podemos, en el ejemplo que hemos visto, lo estamos echando en un SQL, que al final es un producto de terceros, es de Microsoft, pero podríamos incluso, cuando hay una alerta, escribir una señal OPC para que la lea el SCADA y lo mostrara por sus pantallas. Y aquí, pues, otra vez podría ser cualquier SCADA. Eso en cuanto al motor de ejecución. Y en cuanto a los datos históricos que facilitéis para entrenar a los algoritmos, bueno, Cysens tiene unos conectores óptimos para leer del historian de G, pero si no, pues bueno, se puede hacer una exportación a CSV o poner datos otra vez en un SQL y entonces de ahí los podríamos llegar a leer. Con lo cual, sí, al final se trata de un producto que de hecho tenemos clientes que nos han comprado solo el Cysens y todo lo demás son productos de la competencia y está ahí funcionando sin mayor problema, siempre y cuando utilicemos estos estándares. Si ya luego resulta pues, que el Scala necesita un driver súper raro y demás, pues ahí hay que ver la manera de salvarlo. Existen soluciones, pero ya es más complicado. Vale. Y por último, te quería preguntar en qué otro sector, además de agua, se puede aplicar Sysens. Bien, bueno, sí, como decíamos, al final el ejemplo que hemos explicado aquí es del mundo del agua, pero bueno, ya en la charla más o menos hemos ido dando algunas pistas pues, de mantenimiento de maquinaria donde se ha podido aplicar. Nosotros como G lo podéis ver en la web de productos, si buscáis Proficiency Systems en Google encontraréis muchas referencias en el sector, por ejemplo, del papel, en todos los sectores en sector químico, industrias de proceso que hacen un proceso muy largo, donde hay mucho producto que va circulando. Es interesante tener este tipo de herramientas, sobre todo para temas de prever la calidad. Nosotros hicimos un proyecto en el sector del vidrio, por ejemplo, donde al cliente claro, él se daba cuenta de que tenía un problema de calidad en el vidrio y cuando se daba cuenta y decidía reparametrizar el proceso, se tenía que ir a la parte de la fundición y claro, todo lo que ya se había fundido y estaba pendiente de hacerse la botella y demás, pues ya era producto que iba a ir a la basura, porque desde que tú tomas la acción a aguas arriba del proceso hasta el final, pues igual hay kilos y kilos de vidrio que ya sabes que están perdidos. Entonces, tener una herramienta como esta que te prediga o que te permita simular qué calidad vas a tener, pues es una diferencia muy, muy grande. Y eso lo vemos eso en el vidrio, en el agua, perdón, en el vidrio, en la química, en el papel, en el acero. Luego otro sitio también donde es importante es en minería. Tenemos bastantes referencias, en este caso sobre todo en Sudáfrica, porque al final es un producto que allí vende a nivel mundial. Entonces, bueno, ya lo podéis ver. Mantenimiento preventivo de maquinaria, agua, industrias de procesos, químicas, minería. Al final es cuestión de imaginación, pero al ser una herramienta con tantas librerías y demás, pues tiene un ámbito de aplicación muy, muy variopinto. Bueno, pues muchas gracias, José. Creo que nos ha quedado todo muy claro. Ha sido Gracias una a vosotros. ponencia muy interesante. Y nada, muchas gracias también a todos los asistentes. Ahora os lanzaremos una pequeña encuesta de valoración pues, de la jornada. Y nada, muchas gracias, José. Estupendo, nos Un saludo vemos. a todos y un abrazo. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero,
así que sí, conocía el sector de antes y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues, luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues, me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad. Y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues, mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.